El Evangelio no fue dado a conocer a los hombres recién al comienzo del Nuevo Testamento, sino que mucho tiempo antes Dios mismo se lo anunció de antemano a Abraham por medio de las constelaciones en el firmamento. Abraham era caldeo y estaba familiarizado con la astronomía. De acuerdo a lo que está registrado en la Biblia, él fue el primero en vislumbrar algunos trazos del esbozo del mensaje del Evangelio que habría de hacerse realidad más tarde con la llegada de Jesús a la tierra. El firmamento nos transmite el mensaje del Evangelio. Todos los cuerpos celestes, incluidos los signos zodiacales, nos hablan de la gracia divina. Dios mismo escribió ese mensaje en el firmamento. En la enseñanza del día de hoy vamos a considerar cuáles son los astros que juegan un papel más importante entre todas las constelaciones celestiales. Para comenzar a desarrollar el tema, te invito a ir conmigo al Salmo 19, versículo 1, donde encontramos lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Reina Valera actualizada 2015. La expansión del firmamento nos transmite un mensaje. Cada vez que levantamos nuestra vista hacia los cielos, no estamos viendo solamente la inmensidad del universo, sino que podemos leer allí la historia del Evangelio. Dios mismo muestra allí su gloria. Él es el creador de los cielos y la tierra. En Génesis capítulo 15, versículo 5, leemos lo que Dios le dijo a Abraham. Entonces, o sea, Dios lo llevó fuera y le dijo: mira, por favor, al cielo y cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Dios no le estaba diciendo que enumerara las estrellas, sino que descubriera el mensaje que estaba narrado en ellas. Sería ridículo pensar que él le hubiese pedido que enumerara todas las estrellas que veía, porque hubiese perdido la cuenta ya en el primer intento, ¿verdad? El verbo contar en español es la palabra hebrea safar, Strong H 5608, la cual, además de implicar el término enumerar como en nuestro idioma, significa también anunciar, declarar, manifestar o proclamar. Esta palabra hebrea es la que aparece también en el versículo del Salmo 19 que acabamos de ver. Es interesante señalar que, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el término contar, además de enumerar, significa también tener en cuenta o considerar. Dios le estaba diciendo a Abraham que considerara el mensaje que le transmitía el firmamento. Él así lo hizo. Le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Ver Génesis 15, versículo 6. Job también reconoció la grandeza de Dios en las constelaciones celestiales. En Job, el libro más antiguo de la Biblia, capítulo 9, versículos 8 y 9, leemos en la versión Nueva Biblia al Día: Él solo ha desplegado los cielos y medido a los largos pasos los mares. Él hizo la Osa Mayor, el Orión y las Pléyades y las constelaciones del zodíaco meridional. La Osa Mayor, también conocida como el Carro Mayor, es una constelación visible durante todo el año en el hemisferio norte. Orión es una constelación prominente, quizás la más conocida del cielo. Sus estrellas brillantes y visibles desde ambos hemisferios hacen que esta constelación sea reconocida mundialmente. Las Pléyades conforman un cúmulo abierto de estrellas que se ven en el hemisferio norte. Este es el grupo más famoso de las
las estrellas del cielo, que se puede ver prácticamente sin necesidad de prismáticos. Dios mismo, quien colocó esas constelaciones en el firmamento, les dio a los astrónomos la capacidad de reconocerlas. La astronomía es la ciencia que trata de los astros, de su movimiento y de las leyes que lo rigen. Lamentablemente, las interpretaciones erróneas del ser humano han dado origen a la astrología, lo cual no tiene nada que ver con esta ciencia. En Job capítulo 26, versículos 13 y 14, leemos también lo que él dice acerca de Dios. Con su soplo despejó los cielos y su mano atravesó a la serpiente furtiva. He aquí, estos son tan solo los bordes de sus caminos. Cuán leve murmullo hemos oído de él. Pero el trueno de su poderío, ¿quién lo podrá comprender? Reina Valera actualizada 2015. En otra traducción dice: estos son los contornos de sus obras, de que solo percibimos un apagado eco. Biblia de Jerusalén, 1998. En el firmamento podemos vislumbrar algo de la grandeza de la obra de Dios. Por lo tanto, la Biblia dice que ningún ser humano tiene excusa. En Romanos 1:20 leemos: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Reina Valera 1960. Nadie puede decir que no ha recibido ninguna evidencia del Evangelio, porque Dios mismo lo declara en el firmamento. En la antigüedad, los astrónomos, y en especial los caldeos, estaban en condiciones de interpretar su mensaje. Así y todo, cualquier ser humano, sin necesidad de ser astrónomo o matemático, en todo lugar y tiempo de la historia, tiene la posibilidad de conocer a Dios por medio de su creación. En relación al último pasaje que acabamos de considerar en el libro de Job, y en mi opinión personal, teniendo en cuenta lo que dice en el versículo 7 en relación al norte, esto tiene que ver con la constelación de Orión y la nebulosa de Orión. Orión y la nebulosa de Orión describen la imagen de un héroe que pisa la serpiente con una espada en la mano y derrota al monstruo del río que intenta detenerlo. Según mi modo de ver, creo que esto nos muestra un cuadro de nuestro Salvador y su plan de redención. Como hemos visto en la enseñanza anterior, las constelaciones celestiales nos hablan de nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora a nuestro favor. Este gráfico lo tenemos que considerar de derecha a izquierda. El Evangelio en el firmamento desde el nacimiento, Virgo, hasta la segunda venida. Leo, primera venida de Cristo. Virgo, el nacimiento de Jesús sobre la tierra. Libra, la justicia del justo. Escorpio, el enemigo fue vencido. Sagitario, el triunfo en la cruz. Dispensación de la gracia. Capricornio, chivo expiatorio por todos. Acuario, el agua viva. Piscis, la congregación de los salvados. Aries, el cordero inmolado. Segunda venida de Cristo. Tauro, la segunda venida de Cristo en poder. Géminis, Dios hecho hombre, rey y sacerdote. Cáncer, el hogar de la iglesia en el cielo. Leo, triunfo completo en la segunda venida. Esto nos enseña el Evangelio en el firmamento. En el Salmo 147, versículo 4 leemos: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Reina Valera 1960. En el original hebreo aparece en este pasaje el término maná, Strong H4487, el cual se traduce al español como contar y significa, entre otras cosas, enumerar, censo, dar cuenta, numerar. Dios, como creador y en su infinita sabiduría, sabe
exactamente cuántas estrellas hay en el firmamento. Él mismo le dio nombre a cada una de ellas. Tal como habíamos visto en la enseñanza anterior, el firmamento con sus diferentes constelaciones nos muestra el mensaje del Evangelio en tres actos principales, a saber, la primera venida de Jesús a la tierra, la dispensación de la gracia y el retorno o su segunda venida. Así como hablamos de tres actos principales que tienen que ver con el espectáculo celestial, si es que lo podemos denominar de esa manera, podemos mencionar también tres actores principales, los cuales son el sol, la luna y las estrellas. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 leemos: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Biblia de las Américas. Como ya sabemos, todo lo que encontramos en la palabra de Dios tiene un significado espiritual y nada está escrito allí por casualidad. Teniendo en cuenta esto, vamos a considerar ahora cuál es el significado espiritual del sol, la luna y las estrellas que son mencionadas en este pasaje y que están representados en este gráfico. Vamos a comenzar considerando el significado espiritual de las estrellas. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, leemos: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Biblia de las Américas. Estas son las palabras que Jesús, en la visión del apóstol Juan, dirigió a las 7 iglesias que existían en aquel momento en 7 regiones del Asia Menor. A su vez es también un mensaje para la iglesia o cuerpo de Cristo en general en estos últimos 2000 años y algo más desde su comienzo con el derramamiento del Espíritu Santo. Las estrellas representan aquí en lo natural a los pastores o líderes de dichas iglesias y en lo espiritual al ángel guardián que está por encima de cada una de ellas. Desde aquel entonces y hasta el día de hoy, cada iglesia, independientemente de su ubicación o tamaño, tiene un ángel guardián y protector. Además, todos los creyentes en forma individual tienen también ángeles, enviados por Dios para guardarlos en todos sus caminos. Salmo 91:11, otro pasaje que nos otorga claridad en cuanto al tema de los ángeles, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Biblia de las Américas. El versículo 3 describe a Satanás como dragón. Las varias cabezas y cuernos tienen que ver con el gobierno del anticristo. El versículo 4 nos dice que la tercera parte de las estrellas fue arrojada hacia la tierra, y esto tiene que ver con los ángeles que, aunque originalmente eran buenos, se rebelaron contra Dios juntamente con Satanás. Y en la última parte del mismo versículo encontramos una profecía que tiene que ver con el nacimiento de Jesús. La profecía bíblica tiene varias facetas, la mayoría de las cuales tiene que ver con el futuro, pero también, como en este caso, se refiere a algo que ya había sucedido y que estaba en el pasado. Desde el comienzo mismo de la creación, Satanás estaba interesado en destruir la línea de los justos para tratar de evitar la llegada del Mesías. Sin entrar ahora en más detalles sobre todo lo que significa la simbología bíblica, podemos decir que las estrellas representan a los ángeles, no solo a los buenos, sino también a los caídos.
a aquellos que se unieron a la rebelión de Satanás. El versículo que acabamos de considerar se refiere específicamente a los ángeles caídos, los cuales son los actuales demonios. Felizmente, la gran mayoría de los ángeles, a saber, las 2/3 partes, se mantuvieron fieles a Dios. Otro astro celestial que se destaca en el firmamento es el Sol, y de acuerdo a la simbología bíblica, representa a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que en el monte de la transfiguración el rostro de Jesús resplandecía como el sol. En Mateo capítulo 17, versículos 1 y 2, leemos: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 23, leemos también que en el futuro, en la nueva Jerusalén, no va a haber necesidad de sol, porque Jesús mismo será su lumbrera. En el Salmo 84, versículo 11, leemos también: porque el sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Biblia de las Américas. El Señor no es solo nuestra luz, sino también nuestro protector. Aquí no se refiere al Sol como centro del sistema planetario donde está situada la Tierra, sino que habla simbólicamente de Jesús. La Biblia dice que Él habrá de retornar a la Tierra al final de la gran tribulación, como el sol de justicia en relación a Israel. Sin embargo, para nosotros, como su iglesia, Él habrá de revelarse como el lucero de la mañana en el momento del arrebatamiento antes de la gran tribulación. Recordemos que la estrella o lucero de la mañana aparece en el firmamento antes de la salida del sol. Por tal razón, podemos estar más que seguros que el arrebatamiento habrá de tener lugar antes de la gran tribulación. Otro astro celestial de suma importancia es la luna, la cual, aunque no tiene luz propia, refleja la luz del sol. Tú y yo, como creyentes en Cristo Jesús, reflejamos su luz en el mundo que está en tinieblas. De acuerdo a la simbología bíblica, la luna representa a la iglesia, pues ella no tiene luz propia, sino que refleja la luz de Jesús, quien es el sol de justicia. Somos la luz del mundo, porque Jesús es la luz del mundo. En el pasaje de Salmos, capítulo 19, versículos 1 al 5, leemos en la versión Reina Valera actualizada 2015: los cielos cuentan, o sea, narran la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche a la otra declara sabiduría. No es un lenguaje de palabras ni se escucha su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso un tabernáculo para el sol, y éste, como un novio que sale de su dosel, se alegra como un valiente que emprende la carrera. En este último versículo encontramos otra vez una simbología del arrebatamiento. La Biblia describe a Jesús como el novio que se alegra porque muy pronto viene a buscar a su futura esposa, la iglesia, para llevarla consigo al cielo. El idioma hebreo utiliza dos términos principales para referirse a la luna. Uno es Yareak, Strong H3394, que deriva de la misma raíz etimológica que la palabra mes, y el otro es Lebaná, Strong H3842, que también equivale a color blanco. Nosotros medimos el tiempo por medio de meses, días, horas, etc. Esto nos habla de ciclos que se repiten una y otra vez y son influenciados por la luna. Todos sabemos que en cada mes hay diferentes ciclos o fases lunares, ¿verdad? Para culminar, quisiera
quisiera hacer alusión a un tema del cual normalmente no se habla demasiado en las iglesias y mucho menos desde un púlpito, porque pienso que habrá de ayudar a muchas mujeres a tener una perspectiva correcta del mismo. El ciclo lunar mensual es una imagen del ciclo de una mujer fértil. El término menstrual, tal como su nombre lo indica, habla de un proceso que se repite todos los meses del año. La mujer es símbolo de la iglesia y especialmente de la novia, o iglesia como futura esposa de Cristo, el último Adán, como lo denomina la palabra de Dios. La primera mujer, Eva, quien fue creada del costado de Adán, o el primer Adán, como lo denomina la Biblia, aparece en Génesis 3 como si su redención final estuviera ligada a su fertilidad, debido a que, después de la caída del ser humano en el pecado, Dios había hecho mención a la simiente de la mujer. Eva, al dar a luz a su primer hijo, dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Ver Génesis capítulo 3, versículo 15 y capítulo 4, versículo 1. Ella pensó que este hijo, o sea, Caín, sería el Salvador prometido, aquel que habría de herir a la serpiente en la cabeza. Dicho de otra manera, Eva sabía que la promesa de un Salvador habría de venir a través de ella, y en definitiva a través de la mujer. Por esa razón es que hay una conexión entre la redención y el ciclo mensual de la mujer, que influye en su periodo de fertilidad. El mismo apóstol Pablo hizo mención de eso en su primera carta a su discípulo Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 13 al 15, encontramos un pasaje que es muy difícil de comprender para muchos y que lamentablemente, por causa de interpretaciones equivocadas, han producido terribles daños, especialmente en las mujeres. Allí leemos lo siguiente: pues Adán fue formado primero, después Eva. Además, Adán no fue engañado sino la mujer. Al ser engañada, incurrió en transgresión. Sin embargo, se salvará teniendo hijos si permanece en fe, amor y santidad con prudencia. Reina Valera actualizada 2015. Como acabo de decir, este es uno de los pasajes difíciles de entender e interpretar. Tenemos que tener en cuenta que Pablo está haciendo mención aquí a la promesa que recibió Eva en Génesis capítulo 3 acerca de la simiente de la mujer, promesa que se hizo realidad muchos años más tarde con la llegada de Jesús a la tierra por medio de la Virgen María. Eva representaba simbólicamente la salvación que llegaría más tarde por medio de Jesús. Teniendo en cuenta esta perspectiva, podríamos decir que la salvación estaba íntimamente relacionada con el nacimiento de los hijos, especialmente con la fertilidad de la mujer. Por esa razón, el ciclo mensual de la luna representa de alguna manera la fertilidad de la mujer, la cual está estrechamente relacionada con su ciclo menstrual. Soy plenamente consciente que este es un tema muy delicado y sin ánimo de herir a nadie, hago mención del mismo por el hecho de que Dios, el Creador, tiene en cuenta cada uno de los detalles que atañen a nuestra vida. Por eso, y desde esta perspectiva, cada mujer cristiana debería ver su periodo como una bendición y no como una carga o maldición. Cada mujer que tiene la posibilidad de ser madre recibe una bendición especial de parte de Dios, y esto debería ser tomado con mayor consideración y respeto por cada uno de nosotros. La Biblia dice que los hijos son una bendición especial de Dios. Dar a luz un hijo después de haberlo llevado 9 meses en las entrañas es una bendición especial que solo puede experimentar una mujer. La maternidad y por consiguiente también la paternidad es una bendición divina especial. Debe quedar bien en claro que la salvación es solamente por
por medio de la fe en la obra redentora de Cristo y de ninguna otra manera. El hecho de que una mujer dé hijos a la luz no le asegura su salvación eterna. Pablo de ninguna manera está diciendo aquí que la mujer tenga que dar hijos a luz para poder ser salva. De ninguna manera afirma esto. Hay quienes interpretan también aquí que una mujer estéril no puede llegar a ser salva. Esto también es una tontería sin sentido alguno. Lo que este pasaje quiere decir es que hay una bendición especial para la mujer, pues debido a su fe y confianza en Cristo, es preservada y protegida durante el nacimiento de sus hijos. A su vez, la mujer ha sido reivindicada por Cristo, quien vino al mundo a través de una mujer. Resumiendo, entonces decimos que el sol nos habla de Jesucristo, quien es el sol de justicia. Las estrellas representan a los ángeles y la luna simboliza a la Iglesia, quien, por medio de la obra redentora de Cristo a su favor, ha recibido vestiduras blancas de justicia y refleja su luz en el mundo. Amén.